Muy buenas tardes para las personas que nos acompañan en sala y que se unen también en nuestra transmisión por Facebook Live. Es un gusto darles la bienvenida a la sesión número 62 del ciclo de comunicaciones de innovación curricular que UED viene gestionando en el marco del proyecto AYEM, Aprender y Enseñar Matemáticas. Este es un proyecto que se desarrolla para apoyar a los profesores de matemáticas iberoamericanos. Las sesiones de comunicaciones curriculares tienen lugar cada 15 días, los martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Recordemos que esta es una de las reuniones virtuales que UED desarrolla. También tenemos las sesiones de expertos invitados que tienen lugar un sábado al mes a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Recordemos que ustedes pueden acceder a nuestro cronograma para que se programen en nuestra página web ued.uniandes.edu.co en la sección de recursos, reuniones virtuales, y allí encuentran toda la información. Bueno, antes de presentar a nuestra ponente del día y para dar inicio formal a esta sesión, le voy a dar paso al doctor Pedro Gómez, director de UED. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, profesora Fabiana. Y buenas tardes a los colegas que nos acompañan. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí. Hoy les tenemos una noticia que para nosotros es muy importante. La semana pasada tuvimos la confirmación de que nuestro aliado, el Fondo Puentes de Caña, que ha venido apoyando el proyecto AYEM desde el 2020, seguirá apoyándolo este año, y entonces eso nos da mucho gusto porque podremos seguir proporcionándoles espacios y recursos para poder mejorar su práctica docente como es en este caso. Entonces, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de esta conferencia y adelante, Paola. Gracias, Pedro. Bueno, en esta ocasión, la profesora Fabiana Saldivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, presentará la experiencia titulada Estudio del desarrollo profesional de la docencia matemática cuando integra una herramienta TIC. La profesora Fabiana Saldivia es profesora en matemática y física, magíster en educación en ciencias, con orientación en matemática. Se desempeña como profesor adjunto en el área de didáctica de la matemática y práctica docente en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ella ha participado en numerosos proyectos de investigación del área de educación matemática. Actualmente, su investigación está focalizada en estudiar las problemáticas de enseñanza que surgen cuando se integran las tecnologías a la clase de matemática, propiciando la conformación de grupos de trabajo colaborativo entre docentes de aula e investigadores. Esta comunicación tendrá una duración aproximada de 20 minutos y al finalizar daremos un espacio para preguntas. Sin más preámbulo, nuevamente, profesora Fabiana, es un gusto que nos acompañe. Bienvenida, y a partir de este momento el público es todo suyo. Buenas tardes, Paola, y demás colegas que están en esta sesión. Ante todo, quiero agradecer al doctor Pedro Gómez Guzmán y a todo su equipo que posibilita que docentes e investigadores de Iberoamérica podamos comunicarnos y hacer conocer nuestro trabajo que hacemos en distintos lugares de Iberoamérica. En principio les digo dónde estamos situados. Estamos aquí en el extremo sur, casi del continente, en la provincia de Santa Cruz, de la República Argentina. Somos un grupo de investigación que lleva ya más de una década, 2 décadas ya en la educación matemática, y en esta última década nos hemos concentrado o focalizado en la integración de las TIC, en particular del GeoGebra, en las clases de matemática. Somos un grupo que está conformado por Dora Marione, Mónica Polet y Daniel Draghi, recientemente jubilado, y quien les habla, Fabiana Saldivia. Acerca de nuestra investigación.
con el fin de indagar lo que sucede en la clase de matemática de nivel secundario cuando se integra el software dinámico GeoGebra, propiciamos la conformación de espacios de trabajo colaborativo en los que estamos involucrados docentes de matemática de nivel secundario y docentes investigadores del campo de la educación matemática. Como producto de este trabajo colaborativo, hemos ido diseñando secuencias didácticas mediadas por el GeoGebra, algunas de las cuales se pudieron implementar y registrar en los años 2013, 2015, 2017 y 2019. En particular, el trabajo que hoy hacemos referencia es más focalizado en lo que hicimos en el último periodo, que fue de 2017 a 2019, antes de la pandemia. Estos estuvieron en marcos de proyectos de investigación que son financiados por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Todas estas experiencias de trabajo colaborativo y la implementación y análisis de las clases han sido registradas mediante registros fílmicos, auditivos, escritos, capturas de pantalla, de grabaciones hechas a grupos de clase o a los docentes, lo que nos ha permitido captar diferentes tipos de situaciones, ya sean de enseñanza o de aprendizaje de lo que sucedió en las implementaciones. Queremos hacer énfasis en que concebimos al docente como un productor de conocimientos y apuntamos a ubicarlos en una posición tal que les permita reconocerse de este modo, reconocerse como un profesional que tiene como parte de su propia práctica, observar, analizar, reflexionar sobre su propia práctica docente, hacerse preguntas que a veces se responde y otras que deja planteadas, un camino que es propio de la profesión docente. Todo este tiempo ha sido un trabajo importante la conformación de estos equipos, donde formamos parte los docentes investigadores y los docentes de aula. Estos se hacen en determinadas escuelas, instituciones escolares, y tratamos de convocar voluntariamente a los docentes de matemática de esa escuela. Estas escuelas a veces están en la ciudad que residimos, que es Río Gallegos, que es la capital de la provincia, o en localidades cercanas. En este último tiempo fueron las de El Calafate y Río Turbio, que están a un promedio de 300 kilómetros de Río Gallegos, o sea que los encuentros son una vez al mes o cada 45 días, dependiendo a veces de la coordinación de los encuentros. En esta conformación de los equipos, o sea, de conformar un equipo de trabajo colaborativo, es muy importante los primeros encuentros. Y primeros encuentros generalmente están centrados en el trayecto formativo, porque generalmente los docentes no tienen conocimiento del GeoGebra ni ninguna otra TIC, muy poco uso de alguna computadora, ordenador personal. Entonces, la primera parte, digamos, consiste más bien en llevar un trayecto formativo que elaboramos nosotros, a partir de lo que, por un lado, para que conozcan el software, y por el otro, que tengan la posibilidad de considerarlo como una herramienta didáctica. Una segunda etapa es comenzar a pensar en diseñar alguna secuencia didáctica sobre un tema del programa que ellos escojan, y donde el GeoGebra sea un recurso didáctico. Yo quisiera, antes de continuar, que para nosotros es muy importante, digamos, el contacto con los docentes y conocer su realidad a partir de sus reflexiones, de lo que nos cuentan. Nosotros ingresamos a las aulas cuando ellos van a implementar la secuencia que trabajamos en forma conjunta. No observamos clases antes de eso. Solamente contamos con el relato, las narraciones de sus experiencias, y debatimos sobre situaciones de enseñanza,
pero no participamos de las clases. Sí las hacemos cuando, sí participamos de las clases cuando se implementa la secuencia que se elabora en forma conjunta. Otra cosa que trae este trabajo colaborativo es lo que se podría, se puede considerar como un marco teórico también, es la investigación colaborativa, es decir, que estamos investigando tanto docentes como los investigadores, o sea, no es algo exclusivo del investigador, ya que el docente está investigando sobre su propia práctica. Por ahí no con la misma intención que con lo del investigador, pero con un interés genuino en ver qué pasa en el aula cuando implementa el GeoGebra. En este caso el GeoGebra, ¿no? Nosotros siempre en el GeoGebra. Ahí, ahí en las investigaciones colaborativas surge una doble preocupación. Por un lado está la formación de los docentes, que siempre ellos lo demandan, y la necesidad de producir conocimientos pertinentes y relacionados con cierto campo de práctica profesional. Y por otro lado surgen del acercamiento entre el mundo de la investigación y el de la práctica docente, con el deseo de integrar el punto de vista de los docentes en la construcción de saberes ajustados a la realidad de esa práctica, tomando en cuenta su complejidad. Podemos decir que se retroalimenta la formación en un ida y vuelta con la investigación, un bucle interactivo entre investigación y formación. Como dicen Bernard y Prull, la investigación alimenta la formación y esta última alimenta a su vez a la investigación. La colaboración como un lugar de producción por parte del docente. La convergencia de estas comunidades, en este caso de la comunidad que conformamos nosotros los investigadores y los docentes de aula, nos lleva a compartir un espacio común, a preguntarnos acerca de las expectativas de unos en relación a los otros, qué razones nos mueven a participar, nosotros explicitamos las nuestras, ellos explicitan las suyas. Si bien nos asumimos con saberes diferentes, no nos proponemos no colonizar un grupo al otro, sino buscar una transformación mutua, donde cada grupo aprende del otro. Esto está fuertemente en nosotros porque históricamente el investigador siempre se ubica como un experto, lo que se espera en relación al accionar en el grupo no siempre coincide. Nuestro desafío es corrernos de ese lugar, acompañar y participar en la búsqueda de comprensión de las situaciones de aula, para que cada docente se ubique en una posición de elección de sus maneras de actuar, más adaptadas y fundamentadas a sus realidades. A modo de lo que hemos logrado investigar y, digamos, llegar a acuerdo con los docentes que participan en nuestro trabajo con nosotros, trabajamos en forma conjunta, hemos podido detectar algunas ventajas y desventajas de llevar el GeoGebra al aula, que consideramos pertinente, digamos, que se conozcan y que se consideren y no tener una mirada ingenua sobre lo que es integrar la TIC a la clase de matemáticas. Como ventajas, tenemos la visibilidad de distintas formas de pensar para la evaluación de una misma actividad, que a veces se manifiestan mediante una conjetura por parte del alumnado, y la aparición de conceptos no enseñados, conceptos en acto o teoremas en acto en el sentido de Vergniaud. Esto sucede mucho cuando se trabaja en el entorno GeoGebra, y más aún cuando el alumno tiene poco conocimiento geométrico. Es interesante ver cómo el alumno empieza a buscar diferenciar un segmento de una recta, cosa que hasta ese momento no lo tenía, para él era una misma cosa, era una línea, una raya. Desventajas. El tiempo que se requiere para diseñar una secuencia de actividades. Fíjense que nosotros estamos desde el 2012, pero nos lleva de 1 año a 2 años lograr armar una secuencia y llevarla al aula. La aparición de un problema que es recurrente siempre es los problemas técnicos que pueden surgir en el desarrollo de la clase cuando se está implementando, que puede ser desde un corte de luz, falta de baterías,
un comando que no funciona, todas cuestiones que a veces es necesario tener a un técnico presente para poder resolver el problema y no perder mucho tiempo. Bueno, como algo positivo que nosotros queremos transmitir es que integrar una TIC, una herramienta tecnológica a la clase, significa desafíos y posibilidades para la docencia, que valen la pena considerar al momento de pensar si quiero o no llevar adelante clases donde el GeoGebra es un recurso didáctico. Y aquí es importante tener en cuenta qué temas del programa de estudios se abordarán con la TIC, cuáles, con qué sentido. Considera actividades que se hacían en lápiz y papel y transformar su enunciado que puedan llevarse adelante en el entorno virtual con la misma intención didáctica que tenía cuando se lo querían hacer en lápiz y papel. Por ejemplo, querer conocer hasta qué punto el alumno está comprendiendo el nuevo concepto o el concepto aprendido oportunamente. Trabajar colaborativa con otro colega, en lo posible en la misma institución, sino en otra, no es tampoco el problema, pero es estar abierto a estas y considerarlos como desafíos. ¿Qué podemos decir hoy? Al integrar el GeoGebra en el proceso de enseñanza, cambia el contrato didáctico. Se modifica la dinámica de la clase, las relaciones con el conocimiento matemático, la posición del docente, por mencionar algunas. Reconocer los límites del recurso digital. El GeoGebra posibilita crear modelos sobre los objetos matemáticos, modelos que son representaciones dinámicas de objetos abstractos. Estos modelos, como cualquier modelo, presentan limitaciones a las que se le suman las propias limitaciones de la herramienta, que están relacionadas con lo que se visualiza en la pantalla, la resolución, los algoritmos de cálculo, las funcionalidades del software, etc. Las representaciones dinámicas de objetos matemáticos favorecen la elaboración de conjeturas, las cuales trabajadas en el aula pueden enriquecer el trabajo de construcción y apropiación de conceptos matemáticos, ya que da lugar a un espacio fértil de debate en torno a la argumentación para validar lo que muestra la representación dinámica. Bueno, en nombre de mío y del grupo que hoy represento, Dora Maglione, Daniel Draghi y de Mónica Polet, le agradecemos esta posibilidad y estamos abiertos a escuchar preguntas a partir de lo que hablé. Perfecto, muchas gracias Fabiana por presentarnos esta parte del gran trabajo que ustedes desarrollaron y de llevarnos a esa reflexión de esa relación que en nuestra disciplina se da y debe darse entre la investigación, ¿cierto? Y la práctica docente. Bueno, invitamos a los asistentes para que registren sus preguntas en el espacio de chat que encuentran en nuestra plataforma Zoom. Allí iremos leyendo sus inquietudes, sus comentarios, mientras se animan los asistentes, pues Fabiana, aprovechemos este tiempo para ampliar un poco más sobre esta experiencia, sobre las reflexiones que surgieron en ese intercambio, en esa relación investigadores, profesores, y qué se llevan ellos para su práctica cotidiana. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, ellos se llevan muchas preguntas, también ciertas certezas, por ejemplo, que no podrían, algo que nos está pasando es que dicen que esto lo pueden hacer porque se sienten acompañados, que hay un grupo que sostiene, digamos, ese trabajo que se va a hacer en el aula, y que sería necesario esto sostenerlo en el tiempo. Y otra cosa que se ve es como el tiempo que se necesita para generar secuencias didácticas para llevarlas al aula, que por ahí sería conveniente contar con un repositorio de actividades para ellos ser capaces de llevarlas, pero empezar de cero, digamos, lo consideran como un trabajo arduo,
y que no pueden compatibilizar con el tiempo que disponen, con el programa que hay que cumplir y con las exigencias institucionales. Porque, por ejemplo, esto de ir a un aula, yo ahí compartí algunas fotos y en esas escuelas había laboratorio de informática. Entonces los alumnos se tenían que trasladar, pero eso significaba coordinar con otros espacios esos lugares. Entonces a veces se hacen esas excepciones porque estamos nosotros como grupo de investigación, entonces la institución abre otras posibilidades, se cambian horarios, pero cuando el docente está en su realidad de día a día, por ahí coordinar una serie de días para contar con el aula de informática es algo complejo. Digamos que Claro. eso son cuestiones que hacen a la complejidad, digamos, de querer llevar adelante clases de este tipo. Y otra cosa que les llama mucho la atención es cómo los chicos, los alumnos y las alumnas quedan atrapadas, digamos, en las actividades, no se ven alumnos dispersos, sino al contrario, con buena predisposición y con ganas de trabajar. Y trabajan en grupos de a 2 o 3 alumnos por PC o ordenador. Ujú. Sí, igual tú has hecho énfasis en el trabajo colaborativo, pues el trabajo de los investigadores, los profesores, pero también ya tocas el tema del trabajo colaborativo en el aula. Entonces, aunque su investigación estaba centrada en las TIC, en este caso en GeoGebra, pues es de resaltar lo que queda, que Sí. independientemente de si estamos hablando de un recurso tecnológico, un recurso manipulativo, la planificación de clases, es esa relevancia que se le da a la construcción conjunta, ¿no? Bueno, Ujú. Gabriela nos ha registrado aquí una pregunta. Eh, ¿Consideras, Fabiana, que un aprendizaje basado en proyectos puede fomentar una mejor comprensión de las matemáticas y mejorar la relación de los estudiantes con su aprendizaje? Sí, justamente si ese aprendizaje basado en proyectos está sustentado, digamos, en considerar problemáticas que pueden ser de interés de los alumnos, ¿no? Eso es muy importante. Si eso se acerca mucho a su realidad, va a generar... A veces no es la realidad, también es la curiosidad, ¿no? De ver ciertos fenómenos y la manera de presentarlos que pueden atraer al alumno a pensar y a considerar que lo que está viendo es algo nuevo y novedoso y que quiere saber más, no solamente ser un espectador. Perfecto. Wilmer nos pregunta, ¿qué elementos o qué criterios tuvieron ustedes en cuenta precisamente para seleccionar esta herramienta digital, no otra? Claro, en este momento porque es una herramienta, un software libre, no, y fácil acceso, lo consideramos muy amigable, y los docentes no conocían nada y bueno, nosotros conocíamos ese porque lo que también es cierto es que hay que conocer la herramienta. Tampoco es decir, bueno, elijan ustedes la herramienta y vamos, porque nosotros también tenemos que conocerla, o sea, no podemos ir y proponer trabajar sobre una herramienta que no conocemos. En este caso considerábamos al GeoGebra como una herramienta amigable y gratuita, de libre acceso, y que los alumnos también podían acceder. Aparte, en ese momento, ahora las cosas hay más, más posibilidades, pero en ese momento, en el 2011 en adelante, era como se abrían muchas posibilidades. Aparte, nosotros coincidíamos con el programa Conectar Igualdad, que en las escuelas públicas le daba posibilidad a los alumnos de tener cada uno su computadora, y al igual que el docente, y en la base de datos que tenían esas computadoras, en las memorias estaba el GeoGebra ya instalado. Ok. Alonso precisamente plantea aquí un reconocimiento a GeoGebra como una herramienta que ayuda bastante al desarrollo del pensamiento geométrico, y pues valga el momento también para recordar que a nivel latinoamericano también se ha venido trabajando bastante en torno a GeoGebra y se ha generado esta comunidad latinoamericana de GeoGebra Sí, que comparte actividades, innovaciones, es decir, hace que el acercamiento de un profesor no sea desde ceros, que es lo que tú nos dices en la investigación. Ellos decían, de ceros es muy complicado ujú, arrancar,
Entonces es también como esa reflexión de lo que otros colegas han hecho y cómo lo podemos también ir apropiando dependiendo, ¿sí?, de lo que tengamos a la mano y las características de nuestros estudiantes. Sí. Bueno, Fred Jesús nos dice, ¿es innovador trabajar el aprendizaje basado en proyectos en grupos cooperativos? Ahí tenemos que diferenciar cooperación de colaborativo. En el colaborativo estamos de igual, digamos, que vamos a escuchar al otro y estamos dispuestos a ceder, a negociar. En el cooperativo es como la idea que nosotros, o sea, como constructo teórico consideramos es que lo cooperativo es cada uno aporta lo que sabe y coopera con ese conocimiento. O sea, no significa que va a tomar lo otro, sino que coopera con lo que tiene. Nosotros consideramos que acá hay una negociación entre lo que uno quiere, lo que el otro quiere, qué dispone, en qué momento, y en los tiempos que cedemos también para lograrlo. Perfecto. Bueno, Pedro Ignacio nos plantea varias preguntas, vamos una a una. La primera, ¿cómo resulta el trabajo de adaptación desde las propuestas en lápiz y papel al trabajo ya en dispositivos con GeoGebra? Eso afecta mucho, porque las actividades en lápiz y papel, por ejemplo, a veces va la imagen, nosotros lo que llamamos un análisis, una figura representativa, por ejemplo, dado un triángulo equilátero, entonces se muestra la figurita, o dado un triángulo escaleno y se muestran los lados, ya hay una visualización, ¿no? Y ahí es importante hacer un análisis de la figura en lápiz y papel. En cambio, con el GeoGebra uno puede pedir que construya el alumno el triángulo escaleno, supongan. Y entonces el alumno tiene que ahí recordar qué características tiene un triángulo escaleno, después si se hablan de las alturas, empezar a revisar el concepto de altura, o sea, buscar otras formas de trabajo que hace que el alumno digamos, con el GeoGebra tiene como más, a ver, para mí no es distinto, sino que en lápiz y papel yo construyo algo estático. En cambio, cuando lo construyo en el GeoGebra es dinámico, yo lo puedo ir moviendo y ver alguna alteración, sobre todo si la actividad dice qué pasa si el lado AB es mayor al CD, o si el ángulo, obtusángulo, la medida del ángulo, del lado opuesto a ese ángulo obtuso, qué longitud puede llegar a tener, si hay un límite, o sea, puede trabajar otras cosas que el papel no dejaría. No sé si fui clara, no sé, está Dora, creo, Maglione, que es del grupo, sí, ella puede ampliar más mi idea. Dora, sí, te voy a dar aquí permisos también en caso que quieras ampliar algo sobre el trabajo y bienvenida también. Bueno, muchas gracias por la participación. No, sí es lo que dice Fabiana. O sea, en realidad las herramientas posibilitan otro tipo de trabajo que por ahí no pueden realizarse con lápiz y papel. Las actividades no deberían ser las mismas en la herramienta tecnológica que las que se realizan en lápiz y papel. Hay que como que pensarlas teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero que los estudiantes aprendan, qué es lo que quiero que ellos construyan. Entonces, no es que se puede de manera inmediata pasar de una actividad de lápiz y papel a la de la herramienta. Hay que diseñarla, pensarla con más cuidado, digo, por ahí en eso sí hay que ser cuidadosos. Es una herramienta y hay que tratar de sacar el mejor partido de la misma, de manera tal que los estudiantes puedan reconocer o construir lo que uno pretende. Digo, por eso hay que pensar bien cuando uno diseña una herramienta en la herramienta tecnológica,
evitando pensar que es simplemente trasladar lo que uno habitualmente hace con lápiz y papel. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Bueno, la otra pregunta que registra Pedro Ignacio es, ¿puede la herramienta ser tomada por los colegas más allá del acompañamiento que reciben del equipo de investigadores? Sí, puede. Lo que pasa que necesitaría dialogar con otros, o sea, saber, o sea, buscar el acompañamiento. Creo que todos como sujeto social necesitamos ver que alguien nos mire lo que estamos haciendo, ¿no? Más si vemos que los otros colegas no lo hacen. Entonces, bueno, estar abierto a eso, a compartir, a ver qué se hace. Por ejemplo, en uno de los grupos, en una de las escuelas, había un docente que sí, tenía experiencia y él usaba el GeoGebra y usaba varias TIC. Y para él fue muy bueno poder compartir lo que hacía y dar otras experiencias, otros modos de trabajo con esas TIC. Y realmente fue interesante. Los colegas se sentían sorprendidos que él hiciera todo eso y nadie de la escuela lo conocía. Eso pasa. Claro. Y de Entonces, alguna el trabajo manera, esto también tiene que ver con lo que hablábamos de cómo se ha ido utilizando la herramienta y se ha empezado a compartir ese trabajo. Quiere decir que ese acompañamiento que se ha recibido de los grupos de investigación sí logra que los profesores, al apropiarlo, al discutir, pues se consideren como coproductores, ¿sí? claro. de estas iniciativas, que es la pregunta también que ¿Qué registraba sigue? Pedro Ignacio. Entonces, ahí la estaríamos abordando. Está bien. Bueno, pues no han registrado más preguntas. Lo último, no sé si haya alguna posibilidad de acceder a las actividades que se implementaron, alguna página en la que pudiéramos consultar esto, o si hay algún trabajo que pudiéramos también agregar, digamos, al material que vamos a compartir de la charla, pues para que los colegas que quisieran implementar las actividades de GeoGebra pues puedan hacerlo. Sí, podríamos dar algunos trabajos que hemos publicado de experiencias, por ejemplo, tenemos de temas puntuales, los criterios de congruencia de los triángulos, o la matriz el lugar geométrico, en particular la matriz de un segmento. Si hay trabajo que hemos hecho muy fuerte en geometría, porque es un tema que nosotros en nuestra región vemos que no se aborda y que con el GeoGebra se posibilita más y digamos que aparece en la currícula, digamos. Perfecto. Bueno, pues Fabiana, te invito a que por favor registres en el chat tu dirección de correo electrónico en caso de que pues nuestros colegas te quieran contactar para poder acceder a estos documentos que mencionas o que quiera profundizar sobre este trabajo. Entonces, para que lo registremos allí. Y nosotros, pues, los vamos a invitar a ustedes para que nos sigan acompañando en nuestras reuniones, pero también para que conozcan todos los recursos, espacios de interacción que VD pone a su disposición. Gracias, Fabiana. Ya tenemos el correo electrónico en el chat para que ustedes tomen nota y ahí la podrán contactar. Por mi parte, entonces les estoy compartiendo hoy otra de las páginas de nuestro portal de vd.uniandes.edu.co. En el chat también pues voy a registrar, permítanme, el enlace a nuestra página de recursos. Ustedes posiblemente han recibido el enlace a esta página por nuestras comunicaciones de correo electrónico. Entonces, ¿qué encuentran aquí? Pues como nuestro portafolio de recursos, documentación, nuestras reuniones virtuales, precisamente en la que estamos hoy, es una comunicación de innovación curricular. Ahora vamos a explorar esta página. También las presentaciones a nuestra maestría, los foros en MAT que desarrollamos anualmente, nuestro canal de YouTube, nuestra base de datos de materiales y recursos. Entonces ahí
encontrarán pues diferentes herramientas para apoyar la práctica. Como les decía, tenemos pues nuestras reuniones virtuales. En las comunicaciones de innovación curricular, ustedes encuentran todas las comunicaciones que se han presentado hasta la fecha. Y así voy a tomar como ejemplo esta que tiene que ver de objetos virtuales de aprendizaje. Así como esta, ustedes van a encontrar la información de la conferencia de hoy, las diapositivas y el video. Las diapositivas están alojadas en nuestro repositorio digital de documentos en educación matemática, FUNES. Ustedes pueden encontrar ya casi 27.050 documentos de educación matemática de acceso abierto. Y también, entonces, esta página los lleva al video de la comunicación, en este caso, la que hoy ha dirigido la profesora Fabiana. Entonces, pues la invitación a que exploren nuestra página, acá encontrarán información sobre nuestros programas de posgrado, que se ofrecen también en modalidad virtual, con apoyos, becas para quienes estén interesados, o nuestros cursos de educación continua, gratuitos y de pago. Pues están los MOOCs, algunos de ustedes ya los conocen, de primaria, también está el de infantil, que inició hace unos meses. Está lo relacionado con nuestra comunidad, en nuestras redes sociales, para que se unan a nuestros grupos de WhatsApp y entre todos pues continuemos consolidando nuestra comunidad de educadores matemáticos. Entonces, pues Fabiana, nuevamente mil gracias por esta comunicación. Bienvenida siempre junto con tu equipo de trabajo para que pues compartan lo que vienen desarrollando. Para cerrar, pues entonces le voy a dar paso al doctor Pedro Gómez, director de UED. Mientras tanto, les comparto la promoción de nuestra próxima charla. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, profesora Fabiana, por esta presentación que nos ayuda mucho a entender cómo es toda esta situación de nuestros profesores y la tecnología que ahora es cada vez más presente. Como siempre, mucho gusto tenerlos a ustedes aquí, estimados colegas iberoamericanos. Como les está contando Paola, pues seguimos intentando ofrecerles tantos espacios y recursos como podemos para poder ayudar a su práctica docente. Quiero agradecer a Paola por todo el trabajo de organización y gestión de esta conferencia y de las demás conferencias. Entonces, aquí está la invitación a nuestra próxima conferencia. Y entonces los estamos invitando para el martes 28 de febrero a las 6 de la tarde, es decir, dentro de 2 semanas, a la conferencia del profesor Vázquez de Ecuador sobre el algoritmo de división en un contador Cañarí.